Ya, niños, buenos días nuevamente. Yo les mostré la rúbrica de su trabajo. Quiero que presten atención aquí, porque la clase de hoy día tiene por objetivo sintetizar todo lo que vimos. La clase de hoy usted la hace. Es el protagonista y centro de la clase. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que me ayuden a completar un resumen de todo lo que vimos durante la unidad, el capítulo 2 de la unidad que era de sonido. ¿Ya? Esto es la prueba. Su prueba va a ser referente a esta parte, a todo lo que es sonido. La fecha de prueba está para la próxima semana. Yo pedí que fuera el lunes, pero aún no me confirma el jefe de UTP si es que va a ser factible o no. En caso de que sí, ya les avisaría que tendríamos prueba la próxima semana. ¿Y por qué lo puse para el lunes? Porque la idea es que el martes, que nos encontraríamos en clase, podamos hacer la retroalimentación si es que es necesario de la prueba y avancemos después con la siguiente unidad. Ya vamos a entrar de lleno en la segunda unidad, ya chiquillos, que es de luz. Y es un poquitito más contundente, ¿ya? Entonces, por eso que quiero ver si esta parte quedó bien para que la próxima sea aún mucho mejor, ¿ya? Entonces, objetivo para hoy día es, en pocas palabras, sintetizar los aprendizajes sobre sonido que trabajamos. Entonces, ahora usted me va a ayudar a construir la clase. Recuerden que no puedo ver el chat, entonces háblenme. Sí, Jesús, es física. Buenísimo, están atentos. Ya, por favor, sintetizar aprendizaje. Entonces, niños, insisto, no me desconcentre con su chat. Después hablamos, bonitas, después vemos lo de las notas, ya, porque les explico cómo estamos funcionando. Primero que todo, ¿alguien me puede ir diciendo qué era sonido? Recuerde que usted está ayudándome a armar este resumen de la materia, preparándonos para la prueba. Esta presentación que yo estoy completando la voy a grabar con su nombre del curso primero C y la voy a subir a webclass hoy día mismo, para que puedan igual ir haciendo un resumen, ¿ya? Recuerden que pronto, muy pronto, si Dios lo permite, los vamos a encontrar en sala y vamos a necesitar tener nuestro cuaderno al día. Entonces, la clase de hoy día es la fecha 30 de junio, este es el título de la clase, síntesis de sonido. El objetivo era sintetizar aprendizajes sobre el sonido y esta clase tiene que quedar registrada. Todas las clases que hemos hecho tienen que quedar registradas. Connie, dime, levantaste tu mano. Profe, le digo lo que es el sonido, ¿no? Se escucha muy bajo, hija. ¿Y ahora? Muy bajito, te escucho apenas. Profe, no sé si me escucho ahora, que no se prende el audífono. Nada, no te escucho nada. Vas a tener que escribírmelo mejor porque no te escuché nada. Se escucha como un susurro muy suave. Mientras tanto, ¿alguien me puede ir diciendo qué era sonido? Vamos, vamos chicos, usted hace la clase hoy. ¿Qué era? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Puedo decir la información sacada de Google que con copiar la materia tuve problemas? Mientras sea lo que vimos, mientras sea coherente, Bueno, ¿qué era sonido? era una sensación o impresión producida en el oído por un conjunto de vibraciones que propagan por un medio elástico como el aire. Ya. ¿Qué más? Si bien son vibraciones, ¿cierto? Es una onda. Sí, es una ¿De qué onda. tipo? Sonora. Ya, aparte de ser una onda sonora, ¿de qué otro tipo es? Tiene tres características.
o 3 formas de ser bien especial. Malo. Mecánica longitudinal y viajera. Muy bien, Aileen. Mecánica, ¿cierto? Longitudinal y viajera. Entonces, cuando yo esté dando mi evaluación, en mi evaluación me van a preguntar por qué es una onda mecánica. Entonces yo tengo que recordar el por qué. El encabezado que Agustín me dio decía, es un conjunto de vibraciones que se transmite por un medio elástico. Entonces, el sonido es una onda mecánica porque utiliza un medio de transporte. Ocupa un medio. Puede ser elástico, puede ser el aire, puede ser el agua, pero ocupa sí o sí un medio de transporte. Es longitudinal porque su movimiento, su vibración es paralela en relación al sentido de cómo se produce la vibración. Y es viajera porque no retorna al lugar de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el sonido sale, no se devuelve al lugar desde donde fue emitido, salvo que estemos frente a una reflexión, pero ese es otro tema. Pero de por sí el sonido es viajero, aparte porque se expande y recorre distancia, etc. Pero aparte de esto, yo había hablado de una característica muy importante del sonido, que tiene que ver con la coherencia. ¿Ya? Entonces yo voy a preguntar, un sonido, ¿por qué tiene que ser coherente? Para que ustedes lo puedan entender, puedan escucharlo. Porque si yo digo, wow, yo escucho wow, ¿cierto? Mi mente, en el instante en que yo percibí por mi oído, wow, en mi cabeza se formó la imagen de un perro ladrando. Es automático. Wow, perro ladrando. O canino ladrando, si ustedes lo prefieren. Entonces, un sonido tiene que ser coherente porque yo le puedo dar una representación. Yo escucho miau, en mi mente, ahí está la imagen, yo puedo construir la imagen de un gatito. En cambio, si escucho ese sonido, mi mente no le pudo dar una interpretación. Yo no pude asignarle un esquema mental, una imagen. Por lo tanto, cuando un sonido es incoherente y no tiene esta representación, A mí ese sonido también me recuerda a un gato. ya, pero, ok, pero cuando un sonido no era coherente, tenía otro nombre. ¿Qué nombre le asignábamos? Y esto me lo tienen que decir ustedes. ¿Alguien? Espera unos segundos, profe, espere un segundo. Sí, no unos se segundos, preocupen. espere. Va a ser entonces muy importante que tengan su cuaderno al día. Voy a tener que dejar de tarea especial para la gente del primero C que me envíen fotos de su cuaderno al día. Porque ya debiéramos estar avanzando. ¿Alguien? A ver, ¿puedo decir la información que encontré Sí, en Google? Ya. Falta de relación o hilación entre dos o más ideas. Se habla ya, de pensamientos y de lenguaje incoherentes, cuando estos son desordenados y no siguen una secuencia lógica, ya, por lo que no se puede comprender su significado. ya. Pero eso es el significado de incoherencia. Pero yo les pregunto, cuando un sonido es incoherente, nosotros le asignábamos un nombre. ¿Alguien? Esto lo vimos. Gracias, Natalia. Ruido.
Un ruido es un sonido incoherente. Yo no le puedo otorgar una representación visual. En mi cabeza no genera algo real. Entonces, por eso es importante reconocer un sonido va a No ser pensé que se coherente. iba a hacer la respuesta. Jesús, chiquillos, va a sonar muy desagradable lo que voy a decir, pero el chat es para responder cosas o por audio, entonces cualquier otro comentario yo lo voy a tener que retirar. Bueno, mire el chat y las últimas dos personas, a esos individuos me estoy dirigiendo. ¿Sí? Si no lo dejamos hasta acá, no hay problema. Otro elemento respecto de lo que es sonido, que yo se los mostré con una imagen. El sonido tiene que tener un lugar de origen. ¿Cómo se llama ese lugar de inicio? Por audio, más que por chat. ¿Alguien? Los lugares de inicio del sonido pueden ser diferentes, pueden ser variados, es que pueden ser muchas cosas, como cuando ¿De la se cae vibración? una pila al suelo, hace ruido y eso es un sonido. Ya, es que entiendo para dónde van, pero yo estoy preguntando algo mucho más simple. Si ustedes dicen que puede ser de distintas partes, ¿cierto? De distintos lugares o de distintos elementos, ¿cierto? Ese elemento forman que par- de donde se está produciendo tiene un nombre. La vibración, Sí, está bien, pero mire, yo les decía que, ya, acuérdense de la imagen que yo les daba. Por ejemplo, cuando nosotros como humanos hablamos, ¿cierto? El sonido, ¿dónde se producía en el ser humano? En el cerebro. No, ¿Las cuerdas vocales? en las cuerdas vocales. Gracias, Fernando. Entonces, las cuerdas Ujú. vocales vienen siendo la fuente sonora. Ese es el lugar desde donde se inicia el sonido, desde una fuente sonora, y desde ahí se emite. En el ser humano, las cuerdas vocales, como dijo Fernando, puede ser un parlante, puede ser un audífono, puede ser algo que se esté, una licuadora, lo que sea, ¿cierto? Cualquier elemento que esté generando un ruido o generando un sonido es una fuente sonora, porque ahí es donde comienza, ¿ya? Y nosotros también vimos que el sonido presenta dos zonas o momentos. Una que se llama rarefacción y la otra que se llama compresión. Entonces, ustedes tienen que ir en su cuaderno, que debiera estar al día, insisto, este tirón de orejas debiera estar al día. Esta fue de la primera clase que nosotros hicimos. Entonces, yo tenía, cuando una onda se estaba propagando, dos zonas. Una zona de rarefacción y una zona de compresión. ¿Cuál era cada una? Busque en su cuaderno, busque. Profe, ¿Sí? yo recuerdo haber visto algo de la difracción o algo así, si es que no Sí, me es que esa es equivoco. propiedad. Vamos al tiro Ah, para ya, allá. ya, Sí, ya, vamos ya, al tiro ya, para ya. allá. ¿Alguien? Insisto, la clase la hace usted, no puedo avanzar. Es por el proceso por el que un cuerpo o sustancia se hace menos denso. Ya, rarefacción es menos denso. ¿Qué quiere decir que sea menos denso? Mm, menos fuerte. Ya, no es lo que buscaba, pero sí puede ser. ¿Alguien más?
Ya, es una curvatura, sí, tiene que ver con eso, con la imagen de una onda. La imagen de una onda, ¿cierto? Que nosotros teníamos un punto alto y un punto bajo. Coincidía con ese dibujo. La zona de rarefracción se presentaba en la bajada de la onda, llegando al punto más bajo. Y la zona de compresión se producía en el punto más alto. Es que no está mal dicho lo que pusieron, es menos denso y más denso, sí. Pero necesito qué significa eso. Recuerde la imagen de su texto incluso, está en su libro. Que sea menos denso significaba que es menos fuerte, que se va a percibir con más suave el sonido, si eso es correcto. Pero ¿qué quiere decir que sea menos denso? ¿Nadie? Lo dejo hasta acá, El chiquillos. sonido, que el sonido se escuche menos, Sí, cada se vez escucha menos. menos, sí, es más débil, es menos fuerte, ¿cierto? Como me dijeron. Y más denso vendría siendo que se escuche más. Claro, más denso es que se escucha con más intensidad, es más fuerte. Entonces, si algo era menos fuerte o más suave, ¿cierto? Esto estaba asociado a una característica del sonido, que era con la cantidad de energía. Entonces se los voy a decir yo. Si es menos denso, es porque hay menos partículas. Si hay menos partículas, quiere decir que el sonido suena más suave, como dijeron, más suave. Por tanto, hay menor energía circulando. En cambio, la zona de compresión es todo lo contrario. Es más denso, hay más partículas, coincide con la cima o cresta de la onda, con el punto más alto, ¿cierto? Se escucha más fuerte porque hay más energía circulando. Esto nosotros lo vimos en clase, chiquillos. Entonces, ahora voy a seguir avanzando. Necesito que usted me responda, si no lo vamos a tener que dejar hasta aquí, porque ya se nos está acabando el tiempo. Si la prueba hubiese sido hoy día, ¿cómo habríamos estado? Tarea para todos. Quiero las fotos de su cuaderno al día. De toda la gente del primero C. Ya, se los voy a mandar, lo voy a hablar con la profesora jefe, le voy a tener que avisar. ¿Ya? Porque tiene que tener su cuaderno al día. Tarea para todos y quedó grabado. Características del sonido. Son 3. ¿Cuáles son? Que con el clima puede ir variando a la dirección que va y la duración. Ya, pero para yo poder decir que un sonido era tal o de cual manera, yo le daba 3 características. Todavía no estoy en propiedades. Gracias, Natalia. Tono es uno de ellos. Tono o altura se llama, de hecho. Ya, el espectro auditivo va dentro de ahí mismo. Timbre. Timbre. Duración. Ya, me falta uno, que no necesariamente es de duración. Intensidad. Gracias, Anaí. Gracias, Jesús. Intensidad o amplitud se llama. Entonces, usted ahora está en la prueba. Y usted me dice, el tono, ¿a qué se refería? Como yo pensaba en el tono, ¿qué tipo de sonidos podía distinguir? ¿Grave? ¿Puede ser grave? Graves o Agudo. agudo. Muy bien. ¿Cierto? Entonces, el tono o la altura tenía que ver con si un sonido era grave o era agudo. ¿En qué se medía?
¿En ondas? No, tengo una unidad de medida específica. Gracias, Natalia. Se mide en hertz, ¿cierto? Y vamos a tener lo siguiente. ¿Cuándo un sonido era grave? Así como el de grave era como ¿cómo se dice? Muy pesado, por así decirlo. Ya, claro, si es pesado, pensémoslo en el dibujo. Si era pesado de armarse, ¿qué significaba? ¿Iba a tener muchas ondas, pocas ondas? ¿Esto no tiene que ver con la imagen del estado del clima o sí? No, me lo acaban Ah, de ok. decir por el chat. Tiene baja Ah, ok, frecuencia. ok. Ah, Si ok. tiene baja frecuencia y ustedes no saben representarlo, les vamos a ocupar una frase sumamente básica. Vamos a decir que tiene pocos ciclos, pocas vueltas. Como dijeron por ahí, es pesado, o sea, cuesta que se mueva, cuesta que avance, entonces se mueve lento, hace poco. Por lo tanto, al revés, cuando un sonido va a ser agudo, si era grave cuando tenía baja frecuencia, va a ser agudo cuando tenga una alta frecuencia. Y si tenía alta frecuencia y yo no sé representarlo en palabras, lo vamos a cambiar y en vez de tener pocos ciclos, vamos a decir que tiene muchos ciclos. ¿Ya? Esta última forma de hablarla es bien coloquial, o sea, es como, ¿cómo lo podríamos decir? Como si fuéramos pequeños. Si yo veo la imagen visual, porque yo les voy a colocar el dibujo, voy a colocar esta onda representa un sonido grave o agudo. Ustedes van a tener que caracterizármelo de acuerdo a si tiene poco ciclo o mucho ciclo. Poco ciclo, baja frecuencia, sonido grave. Muchos ciclos, alta frecuencia, un sonido va a ser agudo. Segunda característica, la intensidad o amplitud. ¿Qué tipo de sonido me permitía reconocer? ¿Alguien? De intensidad puede ser como fuerte. Lo fuerte que se escucha y lo lejos que puede llegar. Ya, para allá vamos. Fuerte, porque si un sonido es fuerte es porque va a tener alta energía y va a llegar más lejos. Y si no soy fuerte, ¿cómo puedo ser? Oh, Dios, esto me recuerda a la imagen del camión de bomberos. Para allá Que vamos. mientras más cerca, Efecto doble. mientras más cerca esté, más fuerte se escucha. Exactamente, para allá vamos. Ya, pues Ah, chiquillos, ok. están diciéndome todo. Si yo no soy un sonido fuerte, ¿de qué soy? Débil, Débil. ya, sí. Y si no les gusta la palabra débil, puede ser suave, que es sinónimo, ¿ya? Entonces, como ya lo dijeron por aquí, va como yo lo percibo, ¿sí? Entonces, si un sonido es fuerte o suave, esto va a tener una medición. ¿En qué se mide? Que lo busquen. Suaves que cuando se escucha como de lejos así, y fuertes cuando está muy cerca tuyo el sonido que se está Sí, emitiendo, ¿no? sí. Si es fuerte, es porque yo lo percibo muy cerca, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es porque Sí. tiene mucha energía. Ah, y si es suave es porque tiene poca. Correcto. Y un sonido suave es porque tiene poca energía. Por lo Por tanto, ejemplo, escuchar el sonido del camión de un bombero a 2 kilómetros. No, 1. claro, No vamos sé, a, pero vamos lejos. a relacionarlo con el efecto Doppler también, que yo lo percibo con alta frecuencia, pero mis oídos lo sienten cerca, entonces yo hablo de que es fuerte, intenso. Pero tenemos que agregarle aquí algo importante. ¿En qué se va a medir la intensidad? En decibeles. ¿Ya? Eso no se me puede olvidar porque es parte de la prueba. La intensidad se mide en decibeles. Cuando un sonido es suave, tiene poca energía porque hay baja amplitud. La onda es cortita, es apegadita al centro de origen.
En cambio, es fuerte cuando tiene mucha energía y tiene una alta amplitud. Es una onda larga hacia arriba. No tantos ciclos, sino de qué tan alta o qué tan baja, qué tan grande, qué tan cortita ella puede ser. Pero como ustedes ya me dijeron, lo más importante es poder discriminar cuando yo tengo un sonido agudo o grave cuando hablo de la frecuencia. Poca frecuencia, ¿cierto? Pocos ciclos, sonido grave. Mucha frecuencia, mucho ciclo, sonido agudo. Sonido suave, sonido débil, poquita energía, apenas lo percibo, baja amplitud. Sonido fuerte, mucha energía, alta amplitud, lo percibo intenso. ¿De qué manera nosotros le decíamos a la intensidad? Recuerden que la gente ocupa este mal concepto. Hablamos del volumen, ¿verdad? Súbele el volumen, bájale el volumen. Pero nosotros en vez de decir súbele el volumen, debiéramos decir sube la intensidad o aumenta la intensidad. ¿Ya? Lo dijeron por ahí delante, me hablaron del espectro auditivo. Entonces, el espectro auditivo, ¿qué era? Estos elementos que estoy anotando aquí es porque los tenemos que tener definidos. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Anybody? Espere, profe, espere. El espectro auditivo, ¿con qué se hacía referencia? Ya, yo les soplo. Como nosotros humanos, ¿cómo podemos escuchar? Ese es el espectro auditivo. Nosotros somos bien como centrados en nosotros, entonces todo lo que nos pase a nosotros lo consideramos para el resto. Entonces el espectro auditivo se formó en cómo los humanos perciben un sonido. Nosotros como humanos escuchamos sonidos entre 20 y 20.000 Hz. Ese es nuestro rango auditivo. 20 Hz es lo mínimo que como seres humanos percibimos y 20.000 es lo máximo que como humanos percibimos. Cualquier otro elemento nosotros no lo podemos oír. Entonces yo pregunto, esto hacía que yo tuviera dos sonidos. El menor que 20 tenía un nombre. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cómo se llama un sonido inferior a 20 Hz? Tono. ¿Perdón? Tono. No, eso es el nombre con el que yo caracterizo la frecuencia. Va para allá, pero gracias, Natalia. Ok. Infrasonido. Un sonido inferior a 20 se llama infrasonido. Entonces, y el otro es ultrasonido. Muy bien. Los ultrasonidos son superiores a 20.000. Verdad, se me había olvidado eso. ¿Ya? Entonces, en la pregunta de la prueba que se hable del espectro auditivo, ustedes tienen que reconocer que si estoy entre 20 y 20.000, como ser humano lo puedo percibir. Entonces está dentro de mi rango auditivo. Y como aquí bien está diciendo Francisco, si a mí no me aparece el 20.000 Hz, me puede aparecer como 20 kilohertz, que son sinónimos. Decir 20 kilohertz es lo mismo que hablar de 20.000 Hz. Son sinónimos. De hecho, los textos lo reconocen como 20.000 kilohertz. Es como más elegante, más apropiado. ¿Ya? Entonces, entre 20 y 20.000, como humanos, funcionamos súper bien. Inferior a 20, estamos hablando de un infrasonido. Los perros, los gatos, la mayoría de las mascotas perciben en este rango. Superior a 20.000, estamos hablando del ultrasonido. Delfines, murciélagos, cetáceos en la mayoría. Y hay otros que van entre medio, los elefantes, los monos, etc. El espectro auditivo, como dijeron por ahí, tiene que ver con el tono.
ya tiene que ver con las frecuencias, todo. Entonces estamos hablando de la primera característica del sonido. Y ya con esto vamos a poder terminar de caracterizar un sonido. Yo tenía, cuando hablaba de la intensidad, dos momentos. El umbral del sonido y el umbral del dolor. Yo di una escala de decibeles, de qué sonidos podíamos ir escuchando y cómo los íbamos entendiendo. Pero me quiero quedar con estos dos momentos que son los claves. Cuando estoy en presencia de un umbral del sonido, piensen que la palabra umbral habla de ese punto donde hay como un quiebre, así como una cosa, como aquí pasa algo especial. La intensidad mínima que puedo escuchar. Perfecto. Lo mínimo que se puede oír o escuchar, ¿cierto? Entonces, el umbral del sonido es lo mínimo que como seres humanos podemos escuchar. Y el umbral del dolor, ¿a qué se va a referir? En lo máximo. En lo máximo permitido, ¿cierto? Como dicen por aquí, es el contrario. Pero este máximo permitido es el máximo que el oído resiste hasta comenzar a dañarse. Entonces, cuando nosotros estábamos colocando nuestros oídos a una cantidad de decibeles muy altos, mucho tiempo, podemos dañarlo irreversiblemente, ¿cierto? También hablamos de otro elemento importante que era la contaminación acústica. Que recuerden que es cuando nosotros estamos en presencia de sonido que perturba mi oído. Y la contaminación acústica, como alguien me mandó por ahí por una tareita, está entre los 70 y los 80 decibeles. Cuando nosotros estamos en presencia de este tipo de sonido mucho tiempo, prolongadamente, imagínense, ni siquiera estamos al umbral del dolor. El umbral del sonido está en los 0 decibeles. Y el umbral del dolor está entre el 120 al 140. Si ustedes se fijan, la contaminación acústica está mucho menor que ese daño obsceno hacia mi oído. Pero si yo estoy mucho tiempo en presencia de contaminación acústica, puedo dañar mi oído irreversiblemente. Me queda el timbre. Avancemos porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Qué significaba el timbre? Me permitía distinguir algo. ¿De qué tipo? Diferencia de dos sonidos, ¿cierto? Sí, pero que venían de una parte particular y tenían un algo particular. ¿Alguien? A ver, ¿y armónicos? Sí, y va para los armónicos. Jesús, por ahí anda ahí. Anda. Y una onda resultante. Ya, busque. Yo busqué. ¿Que nos permite diferenciar dos sonidos? Ya, pero que son de qué parte, porque tienen como... Son súper específicos. ¿De altura y duración? Perfecto. Tienen la misma frecuencia. Para allá va, la Natalia tiene razón. Sonidos de igual frecuencia, pero ¿de dónde provienen? Sí, tienen la misma frecuencia o intensidad, pero provienen de alguna parte. De instrumentos musicales o de fuentes. Así. De distintos instrumentos. Entonces, o focos emisores. ¿Qué es el timbre? El timbre es lo que a mí me permite reconocer cuando yo escucho sonidos que tienen la misma frecuencia, pero que vienen de lugares distintos. Entonces yo digo, chuta, estos son parecidos, pero yo puedo saber de cuál estoy hablando. Normalmente nos referimos a los instrumentos musicales, ¿cierto? Muy bien. Avancemos a lo último. Ya terminamos, chiquillos. ¿Qué propiedades del sonido nosotros habíamos hablado? Delante dijeron varias. Las vamos a mencionar solamente.
Difracción, Difracción, muy bien. ¿Cuál otra? amplitud, Ya. Reflexión. Es que amplitud estamos refiriéndonos a otro concepto. frecuencia, Ya, esa es una característica. Propiedades. Recuerden, puede- gracias. Eco y reverberación. Vamos, falta 1, 2, 4. ¿y el timbre? Absorción. interferencia no es una, Sí, interferencia también. ¿El timbre? Eso es característica. Igual que la amplitud. Rapidez de propagación, gracias. Faltan Velocidad. solo- ¿Perdón? Velocidad. La dijimos en rapidez de propagación. Que puede ser rapidez o velocidad. Efecto Doppler, gracias Benja. Me falta uno solo. Longitud de onda. Esto tiene que ver con la difracción. Vamos, falta uno solo. Y los dijeron todos. ¿Alguien? Ya se lo soplo. Refracción. La intensidad tiene que ver con qué tan fuerte o suave suena el sonido, acuérdense. Ya, yo los dejé mencionados solamente porque en función del tiempo no vamos a alcanzar a redefinirlos. Así que queda de tarea para que ustedes lo hagan. Cuando yo hablaba de difracción, cuando era una onda que pasaba por un medio de menor longitud. La Belén lo dijo aquí, con la longitud. La reflexión es cuando una onda viaja, choca con algo y se devuelve. Y dentro de la reflexión teníamos dos tipos, el eco o la reverberación. Era eco cuando la distancia del choque era sobre 17 metros y era en un lugar abierto. En cambio, la reverberación era cuando el espacio era cerrado, alto. Entonces yo escuchaba los choques de los choques de los choques de las ondas. Absorción, cuando la energía, la intensidad de la onda quedaba atascada en un material y no pasaba de largo. La interferencia, cuando las ondas se superponen o se agrandan o se anulan. ¿Ya? La rapidez de propagación. Este punto me interesa. ¿Qué tan rápido la onda se mueve? A 0 grados tiene esa rapidez, 331 metros por segundo. Y a 15 grados, 340 metros por segundo. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan anotado, porque siempre pregunta de prueba, ¿ya? Porque son las rapideces como emblemáticas, por así decirlo. El efecto Doppler era lo que me hablaban de antes, que se acordaban del ejemplo de la ambulancia, ¿cierto? Que a medida que se va acercando a uno que lo está observando, ¿cierto? Lo percibe con mayor frecuencia, más fuerte, a medida que está más cerca de nosotros, y cuando nos pasa, ¿cierto? Se aleja de nosotros, lo escuchamos más suave, más lejos, menos intenso, más suavecito el sonido. Y finalmente la refracción, que es cuando la onda cambia de medio. Recuérdense que en el ejemplo que salía en la presentación, hablábamos de un niño que tocaba la guitarra, ¿cierto? En un día de verano, y que la onda como que subía, se propagaba mucho más lejos. En cambio, en un día de invierno, donde el agua era más pesada, donde el aire estaba más pesado porque había más agua, la onda como que no alcanzaba a subir, sino que se caía, bajaba y quedaba, no alcanzaba tanta altura. ¿Ya? Hasta aquí es su prueba. Si usted se fija, hizo un resumen de todo lo que debiera tener. Hicimos un resumen completo. ¿Ya? Tarea para ustedes. Yo lo voy a grabar aquí. Le voy a poner, fíjense, para que quede estudiantes primero C. Esto va a quedar guardado en WebClass para que ustedes lo puedan descargar, si es que no lo hicieron ahora, si es que no fueron tomando apuntes. Y lo mismo va a pasar con el video. El video va a estar disponible el día de hoy en el canal de YouTube.
para que se suscriban y puedan verlo. ¿Ya? Tarea entonces, quiero que pongan sus cuadernos al día. Les voy a pedir fotos. ¿Ya? Tienen que estar todas las clases. ¿Ya? Yo voy a hablar con la profe Olguita y les voy a contar cuáles son las clases que hemos hecho de forma virtual, ¿cierto? Y de forma remota, como lo hicimos en un principio, para que puedan tener el canal de YouTube